El capitán Jaque Morrison se paró en la vasta cámara de Nexus Prime, sintiéndose más pequeño de lo que jamás se había sentido en sus 42 años de la vida. La enorme estación espacial colgaba en el vacío entre sistemas estelares, sirviendo como el lugar de reunión del Consejo Galáctico. A su alrededor, seres alienígenas que la humanidad alguna vez pensó que los mitos llenaban la cámara circular con sus extrañas formas y voces extrañas. Los Elarianos se sentaban en tronos cristalinos que latían con luz interior. El líder, el canciller Vexel, se elevaba por encima de los demás con su cuerpo de diamante, reflejando el resplandor de la cámara en miles de fragmentos de arcoíris. Su voz sonaba como romper vidrios cuando habló, cada palabra lo suficientemente aguda como para cortar. Junto a ellos, el insectoide Kras. Hicieron clic y zumbaron en su propio idioma, sus ojos compuestos fijos en Morrison con lo que él solo podía adivinar. Fue desprecio. Los luminales flotaban como seres de energía pura, sus formas cambiaban, entre colores que lastiman los ojos humanos para mirar directamente. Morrison había sido elegido para representar a toda la humanidad en esta reunión diplomática final. Él llevaba su uniforme de gala con su simple tela azul e insignias plateadas, luciendo sencillo y tosco en comparación con el avanzado seres a su alrededor. Sus órdenes eran claras. Encuentra una manera de prevenir la guerra y mantener seguras las colonias de la humanidad. Pero como él, escuchado las demandas del Consejo, se dio cuenta de que su misión ya podría ser imposible. Morrison humano. La voz del canciller Vexil le resonó. La cámara como una campana de cristal siendo golpeada. Tu especie ha sido encontrada, culpable de expansión agresiva y alteración de la armonía galáctica. El Consejo ha tomado una decisión. Morrison dio un paso adelante, sus botas haciendo clic contra el suelo liso. Honrado Consejo, la humanidad solo busca coexistencia pacífica con todas las especies. Hemos seguido la ley galáctica en nuestra expansión y nunca hemos atacado otra especie sin provocación. Una carcajada vino de la delegación de enamorados. Comandante de guerra Tel A. Criatura que parecía una mantis gigante cubierta con armadura de metal, hablaba con un estándar muy acentuado. Tranquilo, tú. Se multiplican como parásitos. En 3 siglos, te has extendido a 47 mundos. Sus tasas de natalidad son 10 veces más altas que las de las especies civilizadas. El representante luminal, un ser que llamó pensamiento brillante en sí mismo, pulsado con una luz roja enojada. Consumes recursos sin respeto por el equilibrio galáctico. Su producción industrial excede la de las especies el doble de su edad. Este crecimiento no puede continuar. Morrison sintió que su corazón se hundía, pero mantuvo la voz firme. Nosotros solo tomemos los mundos que están deshabitados. Nunca hemos desplazado a otra especie, ni reclamado territorio que perteneciera a otros. Nuestra expansión ha sido cuidadosa y legal. El canciller Vestol planteó uno, cristal en mano, y la cámara se quedó en silencio. La ley no es el problema, humano. El problema es cuál es tu especie. Representa. En apenas 300 años, has logrado lo que se necesita para la mayoría de las especies. 3000. No encajas en el orden natural. Ofrecemos comercio, intercambio de tecnología y defensa mutua, dijo Morrison, jugando su última carta diplomática. Humanidad. Aporta beneficios a la galaxia. Beneficios. Las mandíbulas de Bebel hicieron clic con diversión. La tecnología de tus armas avanza más rápido que tu sabiduría. Los barcos se vuelven más poderosos cada año. Hoy hablas de comercio. ¿Pero qué de mañana? ¿Cuándo decides que quieres nuestro mundos? Morrison sabía que habían llegado al meollo del asunto. Las otras especies temían a la humanidad no porque lo habían hecho, pero por lo que podrían llegar a ser. Había estudiado los archivos de historia galáctica y sabía que la mayoría de las especies habían tardado miles de años en desarrollar los viajes espaciales. La humanidad había pasado de aviones primitivos a interestelares, colonias en menos de 2 siglos. La velocidad de progreso humano aterrorizaba a los poderes establecidos. El Consejo ofrece Humanity One Choice, anunció el canciller Vexel, con su voz resonando. En él, cámara silenciosa, te retirarás de todos los mundos más allá de tu solar original. Sistema dentro de 1 año estándar. Todas las colonias serán abandonadas. Todos los puestos avanzados. Será desmantelado.
La humanidad permanecerá en el sistema solar bajo supervisión galáctica. Las palabras golpearon a Morrison como golpes físicos. 47 mundos, casi 3.000 millones de personas viviendo en colonias humanas, esparcidas por el espacio local, generaciones que habían nacido bajo hijos extraterrestres y no conocían otro hogar. Todos, para ser abandonado. Eso es imposible, dijo Morrison. Su entrenamiento diplomático decae. No podemos. Abandona a miles de millones de personas. Muchas de nuestras colonias se han establecido durante más de un siglo. Estos no son puestos avanzados. Son mundos donde las familias humanas tienen vivido por generaciones. Entonces comprenderá el alcance de su violación. Pensamiento brillante pulsado con azul frío. Luz, tu expansión fue prematura y excesiva. Las consecuencias son proporcional. Morrison intentó un enfoque más. ¿Qué pasaría si acordáramos limitar la expansión futura? ¿Podríamos aceptar cuotas o restricciones a nuevas colonias? No. La respuesta del canciller Vexelis fue definitiva. La humanidad ha demostrado que no se le puede confiar la libertad de movimiento. ¿Lo harás? Acepte la contención o enfrente las consecuencias. La amenaza era clara. Morrison había visto la inteligencia. Informes sobre flotas masivas reuniéndose cerca del espacio humano. Solo el Imperio Celariano poseía armas que podían esterilizar planetas enteros. Kras eran conocidos por su brutal eficiencia en la guerra. Incluso los lumininales supuestamente pacíficos tenían armas de energía. Eso podría derretir continentes. Necesito tiempo para consultar con mi gobierno. Morrison dijo. ¿Tienes? Un día local. Hizo clic. Después de eso, asumiremos que su respuesta es negativa. ¿Cómo? Terminada la sesión del Consejo, Morrison caminó por los pasillos de Nexus Prime hacia su alojamiento temporal. La población de Station era diversa, con docenas de especies que se ocupaban de sus asuntos diarios. Se dio cuenta de cómo todos evitó el contacto visual con él. La noticia del ultimátum ya se había extendido y él podía sentir sus emociones encontradas de miedo y anticipación salpicando en sus aposentos. Morrison activó el Quantum comunicador y esperó la conexión a Tierra. Cuando la almirante Lisa Hayes apareció en la pantalla, su rostro le dijo que ella ya sabía lo que había sucedido. No escucharán, almirante. Morrison informó. Ellos quieren completar retirada de todas las colonias en el plazo de 1 año. No se trata de la ley o el territorio. Tienen miedo de lo que la humanidad podría llegar a ser. Hayes asintió sombríamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quieren una respuesta en 24 horas. ¿Entendido, capitán? Prepárese para salida inmediata. Estoy activando el protocolo 7. Morrison sabía lo que eso significaba. El protocolo 7 fue completo. Plan de evacuación que los planificadores militares esperaban que nunca fuera necesario. Cada nave humana, desde transportes masivos hasta se movilizarían pequeñas embarcaciones de mensajería para llevar a los colonos a casa. Dot, como él, empacó sus pocas pertenencias. Morrison pensó en las personas a las que tendría que abandonar. Familias en New Austin Hu habían pasado sus vidas cultivando bajo un sol rojo. Mineros en Kepler 442b que tenían ciudades talladas en roca sólida. Científicos en la estación Titán que estaban al borde de descubrimientos revolucionarios. Todos ellos tendrían que dejarlo todo atrás porque otras especies temían el potencial humano. Dot, el capitán, selló su maleta de viaje y se dirigió a la bahía de atraque donde esperaba su transbordador. Mientras caminaba, pasó junto a un puerto de observación que mostraba el campo estelar más allá de la estación, en algún lugar allá afuera. Eran 47 mundos humanos que pronto estarían vacíos. Pero Morrison se preguntó si el Consejo Galáctico realmente entendió lo que estaban desatando al arrinconar a la humanidad. En su experiencia, los humanos eran más peligrosos cuando no les quedaba nada que perder. La evacuación comenzó al amanecer en la Tierra, aunque Dawn significaba poco cuando se coordinaba en 47 mundos diferentes con sus propios ciclos diarios. Ingeniero jefe Danny Rodríguez se paró en el centro de comando orbital sobre la Tierra, observando cómo fluían flujos de datos a través de docenas de pantallas. Cada uno, el número representaba miles de vidas que necesitaban ser trasladadas, y tenía menos de 1 año para lograr la mayor. La migración en la historia humana. Informe de situación de las colonias exteriores. Rodríguez
Llamó a su equipo de coordinadores repartidos por la enorme sala de control. Dot. La teniente Amy Foster levantó la vista de su estación. Su rostro joven ya mostraba líneas de estrés. Nuevos informes de Austin. Pueden cargar su equipo agrícola en 6 meses, pero la alcaldesa Beth Thompson dice que el ganado será un problema. Tienen más de 2 millones de cabezas de ganado que fueron modificadas genéticamente para el mercado local. Medio ambiente. Rodríguez asintió sombríamente. Los problemas prácticos parecían interminables. ¿Cómo te mueves entero? Civilizaciones que habían echado raíces durante generaciones. Las colonias no eran solo lugares donde vivían humanos. Ellos eran hogares donde habían nacido niños, donde las familias habían construido legados, donde culturas enteras se habían desarrollado bajo estrellas alienígenas. ¿Qué pasa con las operaciones mineras? Rodríguez preguntó a Sargento. Rick Barnes respondió desde el otro lado de la habitación. El capataz Carl Johnson en Kepler 442b dice que pueden extraer lo esencial. Equipo, pero tendrán que abandonar las minas profundas. 20 años de excavación. El trabajo acaba de quedar atrás. Los números en la pantalla principal de Rodríguez se actualizaban constantemente. Los barcos de transporte estaban siendo extraídos de todas las fuentes posibles. Transportistas civiles de carga, buques militares, incluso barcos de la antigua colonia que tenían programados para su desmantelamiento estaban siendo puestos en servicio. La flota estaba creciendo, pero aún no lo estaba suficiente. La doctora Elena Vázquez apareció en una de las pantallas de comunicación de su laboratorio en la estación próxima. Su cabello, generalmente limpio, estaba despeinado y Rodríguez podía ver cajas de embalaje apilados detrás de ella. Danny, nos estamos quedando sin tiempo para preservar los datos de la investigación. Tengo 20 años de Quantum. Experimentos de física que no pueden ser reemplazados. ¿Cuánto tiempo necesitas? Preguntó Rodríguez. 3 semanas mínimo. Transfiera todo correctamente al almacenamiento portátil. El doctor Kevin Wright está ayudando, pero algunos de estos equipos son demasiado sensibles para moverse rápidamente. Rodríguez hizo una nota en su tableta. 3 semanas. Apenas tenían tiempo, pero la investigación podría ser crucial para el futuro de la humanidad. Tendrás tus 3 semanas, Elena. Haz que cuente. La evacuación no estaba ocurriendo en condiciones pacíficas. Diariamente llegaban informes de ataques a convoys humanos por piratas y asaltantes oportunistas que vieron la retirada como una oportunidad para una presa fácil. La capitana Ellen Brooks había estado escoltando una flota de refugiados cerca del sistema Centuri, cuando 3 naves de asalto atacaron sin previo aviso. Rodríguez vio el informe posterior a la acción con creciente enojo. La capitana Brooks había colocado su crucero pesado entre los atacantes y el barcos civiles. Los mantuvo a raya el tiempo suficiente para que los transportes escaparan, pero su barco había sido destruido con todos. Manos. 2.000 refugiados vivían porque un capitán y su tripulación de 300 habían elegido para morir. Historias similares vinieron de todo el espacio humano. El comandante Steve Turner lideró una acción desesperada de retaguardia contra un escuadrón aplastante que cazaba barcos de refugiados por deporte. Su pequeño grupo de destructores logró ahuyentar a los alienígenas, pero a costa de la mitad de sus naves. Se suponía que la galaxia sería civilizada, pero la civilización pareció desaparecer cuando los humanos fueron vistos como presa fácil. Señor, tenemos un mensaje prioritario. De Haven Colony. Llamó al especialista Greg Collins de Comunicaciones. Sección. Rodríguez abrió el canal para ver al director Alan Pierce, el administrador de colonias de Humanities Most. Mundo agrícola exitoso. Detrás de Pierce, Rodríguez podía ver a familias cargando pertenencias personales en vehículos de transporte. Jefa Rodríguez, tenemos un problema. 3 cargueros corporativos acaban de llegar reclamando rescate. Derechos sobre nuestra infraestructura. Dicen que una vez que abandonemos la colonia, todo se convierte en salvamento gratuito. Rodríguez sintió que le apretaba la mandíbula. ¿Cuál es su especie? Bora. Traidores. Ya están instalando equipos para desmantelar los generadores de energía y las plantas de procesamiento de agua. Esto fue exactamente lo que Rodríguez había temido. En el momento en que las colonias humanas fueran declaradas abandonadas, otras especies se mudarían, como carroñeros.
Generaciones de trabajo humano serían desmanteladas y vendidas por ganancias antes de que las naves de evacuación llegaran a la Tierra. Director Pierce, documento. Todo lo que se lleven. Resolveremos esto más tarde. La pantalla se oscureció y Rodríguez volvió a sus interminables listas de problemas. Cada solución creaba nuevas dificultades. Los refugiados que llegan a la Tierra necesitaba vivienda, comida y trabajo. La infraestructura del planeta se estaba extendiendo más allá de sus límites. Presidente. Nathan Cross había ordenado la construcción de ciudades temporales, pero construyendo viviendas para casi 3.000 millones. La gente era un desafío que nunca antes se había enfrentado. La doctora Sandra Lee apareció en otra comunicación, canal de las instalaciones de investigación Titán. Ella fue una de las principales científicas que trabajaron en Advanced. Las técnicas de fabricación y su trabajo podrían ser la clave para albergar a los refugiados rápidamente. Danny, creo que podemos resolver el problema de vivienda, pero necesito permiso para retirar algunos de los equipos mineros abandonados de las colonias exteriores. ¿Qué tienes en mente? Sistemas constructivos automatizados. Si podemos modificar los robots mineros para construir en lugar de cavar, podemos hacer que construyan unidades de vivienda prefabricadas más rápido que cualquier tripulación humana. Rodríguez aprobó la planifique de inmediato. Valía la pena probar cualquier solución que pudiera ayudar a gestionar la afluencia masiva de personas. Pero incluso cuando él firmó las órdenes, se preguntó qué pasaría con la sociedad humana cuando miles de millones de personas que habían vivido vidas independientes en sus propios mundos de repente se amontonaron en la Tierra. Punté las semanas pasadas en un borrón de crisis constante. Gestión María Santos, una de las exploradoras del espacio profundo, informó que flotas alienígenas seguían las rutas de evacuación humana. No estaban atacando, pero estaban observando, asegurándose de que la humanidad realmente se fuera como prometió. A medida que se acercaba la fecha límite, Rodríguez se puso de pie, de nuevo en el centro de mando, pero ahora las pantallas mostraban colonias vacías en lugar de bulliciosos asentamientos humanos. Nuevo Austin. La granja estaba vacía. Sus cultivos genéticamente modificados ya comenzaban a morir sin el cuidado humano. Las mentes profundas de Kepler 442b fueron sellados, sus túneles resonando con vacío. Próxima. Los laboratorios de la estación estaban a oscuras. Su equipo fue movido o destruido para evitar el rescate alienígena, el último barco de transporte que transportaba al alcalde Thompson y los últimos evacuados de New Austin, atracó con la estación orbital 6 horas antes de la fecha límite. Rodríguez observó cómo desembarcaban los refugiados, cargando cualesquiera pertenencias personales que pudieran caber en las bolsas reglamentarias. Los niños que nunca habían visto la Tierra miraban a su alrededor con amplia ojos en su nuevo hogar. El presidente Cross apareció en la pantalla principal, transmitiendo desde el reconstruido United, edificio de las naciones. Su rostro estaba cansado pero decidido mientras se dirigía al regreso. Colonos, mis queridos seres humanos, hoy completamos el mayor retiro en nuestra historia. Nos hemos visto obligados a abandonar los mundos que construyeron nuestros padres y abuelos, pero no hemos abandonado nuestra sueños. Esta retirada no es rendirse, es preparación. Rodríguez sabía que había más en las palabras del presidente de lo que el público entendía. Ocultos en archivos clasificados había planes que iban mucho más allá del simple reasentamiento. El almirante Hayes había activado algo llamado Proyecto Lázaro, y mientras Rodríguez lo hizo, sin conocer los detalles, sospechaba que la retirada forzada de la humanidad no sería permanente. Mientras la última nave de refugiados apagaba sus motores, Rodríguez miró hacia el campo estelar más allá, el espacio orbital de la Tierra. En algún lugar allá afuera, 47 mundos humanos estaban vacíos, esperando nuevos dueños. Pero tenía la sensación de que la galaxia no había visto lo último de la expansión humana. Ellos habían forzado humanidad para irse, y ahora aprenderían lo que sucedía cuando los humanos tenían tiempo para pensar, planificar y prepararse. Habían pasado 7 años desde que la última nave de transporte humano llegó a la Tierra, y la galaxia creía que había resuelto su problema humano. Problema. Delegaciones comerciales del Consejo Galáctico informaron que la humanidad se había vuelto hacia adentro, centrándose en
reconstruyendo su superpoblado mundo natal y gestionando los problemas sociales que conllevaba el reasentamiento forzoso. El embajador Roy Campbell hizo apariciones regulares en las estaciones comerciales galácticas, siempre humilde y disculpándose por la expansión pasada de la humanidad. Habló de las luchas de la Tierra con la escasez de viviendas y la gestión de recursos, pintando una imagen de una especie que había aprendido la lección. La inteligencia de la galaxia. La red admitía esta vista. Naves espías alienígenas no detectaron naves humanas más allá. El sistema solar. El tráfico orbital de la Tierra se limitaba a buques de carga que movían suministros entre el planeta y sus bases lunares. Las antiguas colonias permanecieron vacías, y sus ciudades abandonadas fueron recuperadas lentamente por salvamento alienígena. Operaciones. Todo hacía pensar que la humanidad había aceptado su jaula y estaba. Ya no es una amenaza para la estabilidad galáctica, pero debajo de la superficie de esta fachada pacífica, la humanidad estaba sufriendo la mayor transformación de su historia. El doctor Peter Grant trabajó 80 nuestros días en laboratorios enterrados en las profundidades de los Alpes suizos, lejos de cualquier sensores alienígenas que podrían detectar su investigación. Sus programas de mejora genética habían producido resultados que parecían imposibles apenas una década antes. Los voluntarios humanos se sometieron a modificaciones cuidadosas que mejoran su fuerza, velocidad y habilidad para sobrevivir en entornos hostiles. Lo último, los resultados de las pruebas son notables, dijo el doctor Grant a su colega, la doctora Sandra Lee, mientras revisaban los datos en The Underground, instalación conocida como Nueva Ginebra. El sujeto 17 puede funcionar normalmente en condiciones atmosféricas. Presión 30% por debajo del estándar de la Tierra. Su prueba de reflejos es un 40% más rápida que la línea de base. Humano normal. La doctora Lee asintió mientras estudiaba los datos en su tableta. ¿Qué? ¿Sobre los efectos psicológicos? Los primeros ensayos mostraron algunos cambios de personalidad. Hemos resuelto ese problema. El nuevo proceso de mejora conserva la personalidad original del sujeto y solo mejora las capacidades físicas. La capitana Jackie Williams ofreció como voluntaria para la prueba de integración completa ayer. El capitán Williams había sido piloto de pruebas antes de la evacuación, uno de los mejores de la flota humana. Ahora, yacía en una cápsula médica rodeada de biomecánica. Sistemas que se estaban integrando lentamente con su sistema nervioso. La tecnología provino de componentes alienígenas rescatados, combinado con investigaciones humanas innovadoras. Cuando se completara el proceso, Williams podría interactuar directamente con los sistemas de naves espaciales. Reacciona más rápido que cualquier humano si mejoras y sobrevive en entornos que matarían. Gente normal 3 niveles por debajo de Nueva Ginebra. La doctora Elena Vázquez revolucionó la tecnología humana utilizando los datos de investigación que había guardado de la estación Proxy. Su nuevo laboratorio estaba lleno de prototipos que no se parecían en nada a las crudas naves humanas que se habían retirado 7 años antes. Elegante. Los cascos hechos de compuestos avanzados podrían desviar las armas de energía. Sistemas de propulsión basados en principios los extraterrestres. Pensé que los humanos nunca podrían entender. Armas que adaptaban su frecuencia y potencia en función del objetivo a que se enfrentaban. Kevin, mira esto. La doctora Vázquez llamó a su pareja, el doctor Kevin Wright. Ella sostenía un dispositivo del tamaño de una mano humana que pulsaba con energía contenida. Si estoy en lo cierto, esta unidad contiene más poder destructivo que el arma principal de nuestros viejos cruceros pesados. El doctor Wright examinó el dispositivo cuidadosamente. ¿Cómo? ¿Estable es? Esa es la parte hermosa. Es completamente seguro hasta que se activa. Y una vez activado, puede mantener ese nivel de potencia indefinidamente. Sin requisitos de combustible, sin sistemas de refrigeración, sin mantenimiento. Mientras los científicos trabajaban en tecnología y mejoras, el comandante Steve Turner dirigió un tipo diferente de preparación. Su programa Pathfinder había estado reclutando voluntarios durante 7 años. Todas ellas personas que habían perdido sus hogares en la evacuación. Se entrenaron en campos de asteroides más allá de Plutón, donde no sensores alienígenas podrían detectarlos. Aprendieron a pilotar las nuevas naves furtivas que el equipo del Dr. Vázquez había diseñado. El propio Turner se había sometido al proceso de mejora.
aunque mantuvo los cambios ocultos cuando se reunió con regular personal militar. Su visión mejorada podía detectar detalles en vastas distancias. Sus reflejos mejorados le permitieron pilotar naves espaciales de maneras que hubiera sido imposible para los humanos no mejorados. Lo más importante es que su mayor resistencia significaba que podía sobrevive durante semanas en el frío vacío del espacio con un soporte vital mínimo. María, ¿cuál es el estado de los cachés de suministros? Turner le preguntó a la líder Scout María Santos, mientras revisaban las cartas estelares en la base oculta de Titán Dot. Santos había sido uno de los exploradores del espacio profundo que había vigilado las flotas alienígenas durante la evacuación. Ahora dirigía equipos que estaban secretamente colocando depósitos de suministros por toda la galaxia. Tenemos bases funcionales en 17 sistemas. Cada uno está provisto de suficientes armas y suministros para apoyar a un escuadrón de asalto completo durante 6 meses. Las misiones de suministro eran increíblemente peligrosas. Los exploradores mejorados utilizaron prototipos de naves sigilosas para evitar alienígenas patrullas, pero aún corrían el riesgo de captura o muerte con cada misión. El oficial de inteligencia Greg Collins mapeó cada instalación militar alienígena dentro de los 50 años luz de la Tierra. Sus equipos habían aprendido patrulla alienígena, horarios, identificaron puntos débiles en sus defensas e incluso se infiltraron en algunas de sus redes de comunicación. El presidente Cross, ahora en su segundo mandato, conocía todos los detalles de los preparativos ocultos. Se reunía semanalmente con el almirante Hayes en instalaciones seguras que el público nunca supo que existían. El almirante había envejecido durante los 7 años. El cabello castaño ahora estaba teñido de plateado, pero su determinación solo se había fortalecido. ¿Cuánto tiempo más hasta que estemos listos? El presidente Cross preguntó durante una de sus reuniones clandestinas. El primero. Los barcos de fase estarán listos dentro de 6 meses, respondió el almirante Hayes. Tendremos suficiente personal mejorado para tripular ellos adecuadamente. Pero Nathan, una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. La galaxia. Sabrán que la humanidad ya no es la especie a la que obligaron a retirarse. El presidente Cross estudió la táctica. Pantallas que muestran despliegues de flotas humanas. Las nuevas naves estaban escondidas en cinturones de asteroides y gigantes gaseosos. Atmósferas en todo el sistema solar. Cada nave representaba tecnología que superaba todo lo que la galaxia había visto. De la humanidad anterior. ¿Qué pasa con la respuesta alienígena? Se sorprenderán. Inicialmente, pero aún tienen superioridad numérica. La clave es golpearlos antes de que puedan coordinar una respuesta. La inteligencia de Greg sugiere que se han vuelto complacientes. Realmente creen que hemos aceptado la contención permanente. La pieza final de la transformación de la humanidad estaba teniendo lugar en ciudades alrededor de la Tierra. Los refugiados de las colonias abandonadas no habían sido simplemente reasentadas. Habían sido reclutados. Las familias que lo habían perdido todo eran deseosos de servir en el esfuerzo por recuperar sus hogares. Ingenieros que habían construido las ciudades en mundos alienígenas ahora diseñan armas y naves espaciales. Soldados que tenían colonias humanas defendidas ahora entrenadas con capacidades mejoradas que las hacían más peligrosas que alienígenas enteras. Pelotón. Tony Michey, que había sido ingeniero civil en New Austin, ahora dirigía equipos que podrían construir bases enteras de flotas en campos de asteroides. Las técnicas. Él se había desarrollado para una construcción rápida y se estaba utilizando para construir barcos más rápido que cualquier astillero humano. Gestionado. Los sistemas automatizados de la doctora Sandra Lee podrían ensamblar un destructor en menos tiempo del que alguna vez tardó en construirse. Un transbordador. Las redes de inteligencia de la galaxia continuaron. Informe que ERS estaba luchando con el hacinamiento y la escasez de recursos. Lo que no detectaron fueron los ciudades subterráneas donde millones de humanos trabajaron en la mayor acumulación militar de la historia de la humanidad. Ellos no. Vea las instalaciones de entrenamiento donde los soldados mejorados practicaban técnicas de asalto. No se dieron cuenta de la barcos de suministro disfrazados de barcos mineros que colocaban equipos en todo el espacio local. Como el séptimo. Se acercaba el aniversario de la evacuación. La capitana Williams completó su integración con la biomecánica. Sistemas. Ahora podía pilotar naves espaciales solo con el pensamiento. Sus reflejos mejorados
permitiéndole reaccionar más rápido que cualquier computadora. Ya no era completamente humana, pero seguía siendo lo suficientemente humana como para. Recuerda el hogar que había perdido y la especie que se lo había quitado a Dot. El almirante Hayes estuvo a su mando. Informes de estado de observación central de toda la flota oculta. El capitán Morrison, que había liberado a la humanidad. Humillación 7 años antes. Ahora comandaba uno de los buques de guerra más avanzados jamás construidos. Comandante Turner. Los exploradores estaban en posición por toda la galaxia. Los soldados mejorados estaban listos para el despliegue. La galaxia lo pensó. Había enjaulado a la humanidad, pero solo les había dado tiempo para evolucionar. El barco de refugiados Altarion quedó a la deriva al borde de el sistema solar de la Tierra, su casco marcado por disparos de armas y sus motores apenas funcionan. El Imperio Ceterano había declaró a los altarianos una amenaza para la estabilidad galáctica y comenzó a destruir sistemáticamente sus colonias. Ahora, los sobrevivientes buscaron refugio en el único lugar que pensaron que podría darles la bienvenida. A pesar de los riesgos de acercándose al sistema humano en cuarentena, el presidente Cross se paró en el Salón de Asambleas de las Naciones Unidas, dirigiéndose la sesión de emergencia convocada para decidir la solicitud altariana de asilo. Representantes de todas las naciones de la Tierra llenaron la Cámara. Sus rostros mostraban la tensión del momento. Cualquiera. La decisión de ayudar a los refugiados de fuera del sistema álmico podría provocar a Consejo Galáctico y acabar con la humanidad. Periodo de reconstrucción. Los altarianos se enfrentan a la extinción, dijo Cross, con la voz cruzando el pasillo silencioso. Su crimen fue el mismo que el nuestro, creciendo demasiado rápido y volviéndose demasiado exitoso para la comodidad de la galaxia. Nosotros tenemos el poder de salvarlos, y creo que tenemos la obligación moral de hacerlo. El voto fue unánime. Tierra otorgaría asilo a los supervivientes de Altarion, aceptando el riesgo de represalias galácticas. Pero Cross sabía algo que el público no sabía. La decisión de ayudar a los altarianos también fue la señal para comenzar la fase final de Proyecto Lázaro. La humanidad estaba lista para salir de su aislamiento de 7 años. El almirante Hayes se paró en el puente del Fénix, el nuevo buque insignia que representaba todo lo que la humanidad tenía aprendido durante su retirada forzada. El barco tenía el doble del tamaño de los viejos cruceros pesados, pero se movía con la gracia de un nave de combate. Su casco estaba hecho de materiales que podían absorber armas de energía, y sus sistemas respondían a. Pensé tanto en los controles físicos. Alrededor del Fénix, el resto de él. La primera flota de asalto esperaba a la sombra de las lunas de Júpiter. Todos los barcos se reportan listos, almirante, dijo el capitán Morrison, desde su posición en la estación táctica. Vestía el uniforme oscuro de la flota mejorada. Su cuerpo mostraba él cambios sutiles que vinieron con las mejoras genéticas. Sus reflejos eran más rápidos, su fuerza mayor y la mente podría procesar información a velocidades que la habrían abrumado. Una señal humana normal a la flota, ordenó Hayes. Comience la fase 1. Las primeras naves humanas en abandonar el sistema del alma en 7 años. Movido con propósito y precisión. No siguieron las viejas rutas comerciales ni anunciaron su presencia en Galactic, canales de comunicación. En cambio, utilizaron la tecnología sigilosa desarrollada en los laboratorios subterráneos del Dr. Vizquez y la inteligencia reunida por los exploradores del comandante Turner para evitar ser detectados hasta llegar a sus objetivos. El primer objetivo fue la antigua colonia humana de Nueva Belén en el sector Vega. Fuerzas de ocupación celteranas. Bajo War Master había convertido los asentamientos agrícolas humanos en operaciones de minería a cielo abierto, destruyendo décadas de trabajos de terraformación para extraer minerales raros. Los celarianos habían elegido este mundo porque creían que los humanos nunca vuelvas a reclamarlo. El capitán Morrison lideró el asalto con su destructor Retribution, un barco que no se parecía en nada a los crudos barcos que se habían retirado 7 años antes. El casco del Retribution era liso y oscuro, absorbiendo los rayos del sensor en lugar de reflejarlos. Sus sistemas de armas se basaban en principios que humanos. Los científicos lo habían descubierto combinando tecnología alienígena con sus propias innovaciones. Maestro Cálido estaba revisando las cuotas mineras en su centro de comando cuando aparecieron las primeras naves humanas en sus sensores. La forma cristalina de Celarión latía de confusión mientras estudiaba las lecturas.
Estas naves se movían demasiado rápido y mostraban firmas de energía que no coincidían con ninguna tecnología humana conocida. Imposible, dijo Big Mol. Su voz sonaba como cristal golpeado. Los humanos no poseen tales vasijas. La retribución se abrió. Dispara con armas que adapten su frecuencia para que coincida con el objetivo. Escudos veteranos que deberían haber desviadola. El ataque simplemente absorbió la energía y se sobrecargó. 3 barcos enemigos fueron destruidos antes de que pudieran devolver el fuego. Y los sobrevivientes encontraron que sus propias armas eran ineficaces contra la armadura avanzada de la nave humana. Morrison observó la batalla desde su silla de mando. Sus reflejos mejorados le permiten procesar la situación táctica más rápido, de lo que cualquier humano normal podría haber logrado. Apunta a su nave de mando. Deshabilite pero no destruya a él. Las armas de Retribution golpearon con precisión quirúrgica, paralizando la nave insignia Celaran sin destruirla. Cuando War Master fue llevado a bordo de la nave humana como prisionero, miró a Morrison con algo que se acercaba. Miedo. No eres la misma especie a la que derrotamos, dijo Vecmaul su cristal. Dime informado con Sok. No, respondió Morrison. Somos en lo que nos hiciste convertirnos. Escenas similares se desarrollaron en toda la galaxia cuando las fuerzas humanas atacaron simultáneamente. En múltiples objetivos, el Doctor. Los nuevos sistemas de propulsión de Kevin Wright permitieron que la flota humana apareciera en varios sistemas estelares al mismo tiempo, dando la impresión de que la humanidad poseía muchas más naves de las que realmente tenía. Cada compromiso demostró capacidades que la galaxia nunca había visto de las fuerzas humanas. Comandante Ellen Brooks, hija de él, el capitán, que había muerto protegiendo a los refugiados durante la evacuación, dirigió el asalto a Haven Colony. El mundo agrícola había sido ocupado por fuerzas aplastantes que usaban infraestructura humana para apoyar su propia expansión. Brooks comandó un nuevo tipo de barco que podría reconfigura sus armas y defensas en función de la situación táctica. El comandante de guerra aplastante Cetal había sido. Confiaba en que sus posiciones fortificadas podrían resistir cualquier ataque humano. Sus fuerzas habían estudiado registros de humanos, capacidades militares desde antes de la evacuación y defensas preparadas en consecuencia. Pero cuando Brooks llegó, con su escuadrón de asalto, demostró que los humanos habían evolucionado mucho más allá de sus limitaciones anteriores. La propia Brooks se había sometido al proceso completo de mejora. Ella podría sobrevivir en vacío durante horas. Su fuerza era suficiente para aplastar metal con sus propias manos, y sus reflejos eran lo suficientemente rápidos para esquivar armas de energía. Cuando dirigió el asalto de abordaje al centro de comando Crush, se movió a través del enemigo. Defensas como si estuvieran hechas de papel. Ríndete y tus fuerzas serán tratadas de acuerdo con la ley galáctica. Brooks le dijo al comandante aplastante capturado. Resiste y descubre lo que los humanos han aprendido sobre la guerra. La liberación de Haven tomó menos de 6 horas. Las fuerzas de aplastamiento, enfrentadas con tecnología y tácticas que no pudieron contrarrestar, se rindieron en lugar de enfrentar la aniquilación. Ocurrieron victorias similares. En los mundos mineros, las estaciones de investigación y el puesto avanzado estratégico que los extraterrestres habían reclamado después del humano. Evacuación. La capitana Amy Foster, ahora al mando de su propio barco, encabezó el asalto a los mundos mineros ocupados por Kras del sistema Kepler. Los extraterrestres habían estado despojando a los planetas de recursos que los humanos habían pasado décadas aprendiendo a extraer de manera segura. Barco adoptivo. Llevaba soldados mejorados que podían operar en entornos que matarían a humanos normales y armas que podrían corte. A través de los materiales alienígenas más duros, la respuesta de la galaxia fue rápida pero descoordinada. Flotas alienígenas que se habían dispersado por sus diversos territorios intentaron converger en los puntos de ataque humano, pero encontraron un espacio vacío. El doctor escribe: los sistemas de movilidad permitieron que las naves humanas ataca y retírate antes de que lleguen los refuerzos enemigos. Para cuando los comandantes alienígenas se dieron cuenta del alcance de con la ofensiva humana, 12 antiguas colonias habían sido liberadas y sus fuerzas de ocupación capturadas o destruidas. El clímax llegó en Nexus Prime, la estación espacial donde la humanidad había sido humillada 7 años antes. Almirante Hayes lideró la flota humana combinada en un asalto directo a Corazón de Poder Galáctico. Las defensas de la estación habían sido
diseñado para repeler las crudas naves humanas del pasado, no los buques avanzados que ahora se acercan desde múltiples vectores. El canciller Vestal se paró en la misma cámara donde había entregado el ultimátum de la humanidad. Pero ahora él era él, uno enfrentando probabilidades imposibles. Su forma cristalina parpadeaba de miedo cuando llegaban informes de naves humanas que parecía ignorar las leyes físicas. Se movieron más rápido de lo que debería ser posible, golpeados con armas que se adaptaron a contrarresta cualquier defensa y lleva soldados que lucharon con una capacidad sobrehumana. Imposible, susurró Vexel mientras veía cómo su flota era destruida sistemáticamente. Los humanos no pueden haber avanzado, hasta ahora en meros años. La general Kate Murphy, que había reemplazado al general retirado Miller, dirigió las tropas de asalto. Eso asaltó Nexus Prime. Murphy había sido un joven teniente durante la evacuación, obligado a mirar como humano. Las familias fueron separadas y enviadas al exilio. Ahora se movía por los pasillos de la estación con mayor velocidad y fuerza. Sus soldados a su lado, representando el pináculo de la evolución humana, la batalla por Nexus Prime. Duró 18 horas, pero el resultado nunca estuvo en duda. Las fuerzas humanas habían logrado avances tecnológicos y tácticos, superioridad que el Galaxy no pudo igualar. Cuando el almirante Hayes finalmente se paró en la sala del consejo donde el capitán Morrison había suplicado una vez por la paz, se enfrentó a los líderes alienígenas sobrevivientes. Con la tranquila confianza de la victoria absoluta, la galaxia que había obligado a la humanidad a irse ahora temblaba antes. La especie que habían creado inadvertidamente. La cámara del Consejo de Nexus Prime guardó silencio, excepto por el suave zumbido de sistemas de soporte vital. El canciller Vexel se arrodilló en el suelo liso donde se encontraba el almirante Hayes, su otrora brillante. La forma cristalina ahora se agrietaba y se atenuaba con la derrota a su alrededor. El sobreviviente. Los miembros del Consejo Galáctico esperaron el juicio. El comandante de guerra aplastante Sal hizo clic nerviosamente, su compuesto, ojos saltando entre los soldados humanos que custodiaban la cámara. El pensamiento brillante de la entidad luminal parpadeó con pálida luz incierta. El presidente Cross entró a la cámara vistiendo un simple traje negro, luciendo exactamente como él, representante diplomático que una vez había suplicado misericordia a estos mismos seres. Pero el contexto había cambiado por completo. Ahora, guardias alienígenas se mantuvieron atentos al pasar, y los miembros del Consejo que alguna vez habían despreciado a la humanidad con desprecio. Observaba cada uno de sus movimientos con miedo. Hace 7 años, obligaste a la humanidad a abandona todo lo que habíamos construido, dijo Cross. Su voz se transmitía fácilmente por la cámara. Nos dijiste que éramos un amenaza a la estabilidad galáctica. Dijiste que nuestra expansión era demasiado rápida y nuestro crecimiento demasiado peligroso. Tenías razón. El canciller Vexel levantó la vista. Su forma fracturada reflejaba la luz de la cámara y los patrones rotos. Nosotros subestimó a su especie. No nos dimos cuenta de que el aislamiento se aceleraría. Tu desarrollo en lugar de contenerlo. Cross asintió. Hiciste un fundamental error. Supusiste que arrinconar a los humanos nos haría más débiles. En cambio, nos hizo enfocar toda nuestra energía y creatividad en un solo objetivo. Nos diste 7 años para evolucionar y usamos todos los días de ese tiempo. Capitán. Morrison se paró al lado del presidente. Su físico mejorado era obvio incluso debajo de su uniforme. El hombre que una vez tuvo. La humillación de la humanidad entregada ahora representaba su victoria completa. Sus reflejos eran lo suficientemente rápidos como para moverse entre gotas de lluvia. Su fuerza suficiente para aplastar armas alienígenas con sus propias manos. Y su mente procesada. Información táctica más rápida que la mayoría de las computadoras. Los términos son simples, anunció Morrison, leyendo un dato. Pad, todas las fuerzas alienígenas se retirarán de los territorios dentro de 50 años luz. Del espacio humano. Se pagarán reparaciones completas por la evacuación forzada de personas. Colonias. Se establecerán estaciones de monitoreo humano en toda la galaxia para prevenir futuras campañas genocidas. El comandante de guerra Seth Mandíbulas hizo clic con lo que podría haber sido una protesta. El Consejo Galáctico no puede aceptar tales términos. Representamos decenas de especies, a través de miles de mundos. La almirante Hayes dio un paso al frente, su cabello plateado brillando bajo las luces de la cámara. Él
El Consejo Galáctico ya no existe. Murió cuando decidiste amenazar a los humanos, civiles en lugar de negociar de buena fe. Lo que lo reemplace estará determinado por los intereses humanos y los intereses humanos. Juicio. Los líderes alienígenas intercambiaron miradas cada uno, especies calculando su posibilidades de resistencia, pero la realidad matemática era clara. Las fuerzas humanas habían demostrado tecnología, superioridad que hizo inútil la guerra convencional. Sus barcos se movían más rápido, golpeaban con más fuerza y defendían, mejor que cualquier cosa que poseyera la galaxia. Sus soldados fueron mejorados más allá de los límites biológicos normales. La coordinación y las tácticas habían evolucionado más allá de lo que los alienígenas podían contrarrestar. El Dr. Peter Grant ingresó al cámara, su equipo médico escaneando a los representantes alienígenas. Cada uno de ustedes se someterá a pruebas genéticas, análisis para determinar el potencial de agresión y expansión de su especie. Aquellas especies consideradas peligrosas serán reubicados en sectores designados bajo supervisión humana. Hablas de genocidio, pensamiento brillante, pulsado con luz roja enojada. No, el Dr. Grant respondió con calma. Hablamos de gestión. Las especies tuvieron la oportunidad de coexistir pacíficamente con la humanidad. En cambio, elegiste el dominio. Ahora aprenderás lo que significa ser manejado por una especie superior. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la cámara. La humanidad era implementando exactamente las mismas políticas que se habían utilizado en su contra, pero con mayor eficiencia y menos misericordia. La diferencia era que los humanos tenían el poder de hacer cumplir su voluntad por completo. El comandante Steve Turner llegó con un informe detallado de la situación militar actual de la galaxia. Su mejorado. La resistencia le permitió funcionar durante días sin descanso, y sus equipos de exploración habían mapeado a todos los alienígenas restantes. Fortaleza. La resistencia es mínima. La mayoría de las especies solicitan términos en lugar de luchando. La Confederación Borg rindió toda su flota en lugar de que enfrentar la destrucción. El presidente Cross revisó las exhibiciones tácticas que muestran la expansión humana en el espacio local. Las antiguas colonias estaban siendo reocupadas y fortificadas. Se estaban estableciendo nuevos asentamientos en mundos que habían. Nunca he visto presencia humana. Las barreras cuánticas que alguna vez encarcelaron. La humanidad ahora protegía una esfera cada vez mayor de influencia humana. ¿Qué pasa con las especies moderadas?, preguntó Cross. Dr. Elena Vázquez, ahora directora de Operaciones Científicas Galácticas, respondió, desde su posición cerca de la consola principal de la Cámara. Los altarianos han solicitado la plena integración en la sociedad humana. Espacio. Varias otras especies están ofreciendo tributo y cooperación a cambio de protección. El altarión. Al representante, un ser llamado Jun 7, se le había otorgado el estatus de observador en el nuevo orden. Su especie había sufrido, bajo las mismas políticas que llevaron a la humanidad al aislamiento, y entendieron mejor que la mayoría lo que significaba. Destinado a enfrentarse a la extinción a manos de una galaxia hostil. La humanidad ofrece opciones que nunca se nos dieron. Jan, dijo Seven, con una voz que transmitía una armonía que la mayoría de las especies encontraban agradable. Sométete y prospera, o resiste y enfrenta las consecuencias. Al menos tú lo eres. Honesto sobre las alternativas. Las colonias reconstruidas mostraron los beneficios de la cooperación con humanos. Autoridad. La gobernadora Lisa Martínez supervisó la reconstrucción de New Austin, donde los refugiados extranjeros trabajaban junto a los colonos humanos que regresaban. Las técnicas agrícolas desarrolladas durante los años de evacuación produjeron cultivos que alimentaron a ambas especies de manera más eficiente que cualquiera de los dos podría haberlo logrado solo. El administrador jefe Paul Jackson administró las operaciones mineras expandidas en Kepler 442b, donde trabajadores extranjeros operaban bajo supervisión humana. Los métodos de extracción fueron más eficiente y menos perjudicial para el medio ambiente que la minería a cielo abierto que los extraterrestres habían utilizado durante la ocupación. Las ganancias se compartían, pero el control permanecía firmemente en manos humanas. Flota. Almirante Hayes. Su nuevo título refleja las responsabilidades ampliadas de la humanidad. Se paró en su habitación preparada a bordo del Fénix. A través de la enorme ventana panorámica,
podía ver barcos en construcción, construyendo la primera base estelar humana más allá de los límites coloniales originales. Informes de equipos de exploración liderados por el capitán Ross Turner y la comandante Diana Wells describieron docenas de nuevos mundos, apto para asentamiento humano. Informe de situación de los sectores exteriores. Hayes solicitó su ayuda. Teniente Sarah Wells. El capitán Turner informa de un contacto exitoso con 3 especies previamente desconocidas. Todos han solicitado protección. De la expansión se alteran. El comandante Wells ha identificado 12 mundos adecuados para la colonización inmediata. Hayes asintió mientras revisaba los planes de expansión. La humanidad estaba creciendo más rápido que nunca, pero ahora tenían el poder militar para proteger su expansión y la autoridad política para evitar interferencias. La galaxia que una vez los obligó a retirarse ahora observaba, nerviosamente a medida que la influencia humana se extendía en todas direcciones. Una joven ayuda diplomática entró en la sala Ready con una pregunta que se había vuelto común en los últimos meses. Almirante, la delegación del accidente está preguntando, porque la humanidad mostró misericordia a su liderazgo después de la rendición. Hayes consideró la pregunta cuidadosamente. ¿Era cierto que la humanidad podría simplemente haber exterminado a las especies que los habían amenazado? La tecnología, la superioridad militar existía para esterilizar mundos enteros si era necesario. Pero la humanidad había elegido un camino diferente. Diles que no somos la misma especie que intentaron destruir, dijo Ay. Finalmente, aprendemos de sus errores. El poder sin sabiduría conduce a la bondad. Del caos galáctico que crearon, tenemos la intención de ser mejores gobernantes de lo que ellos fueron. La ayuda se fue y Hayes regresó estudiando las cartas estelares que mostraban la influencia en expansión de la humanidad. La galaxia era vasta, conteniendo millones de mundos y cientos de especies. La gestión de un sistema tan complejo requeriría todos las habilidades que la humanidad había desarrollado durante sus años de aislamiento. Pero mientras observaban naves humanas moviéndose entre las estrellas, llevando colonos a nuevos mundos y manteniendo la paz a través de la fuerza, Hayes confiaba en que la humanidad estaba lista para la responsabilidad. Se habían visto obligados a abandonar sus colonias originales, pero ellos habían regresado como la nueva especie dominante de la galaxia, la especie que había advertido la galaxia sobre enjaular a la humanidad. Se había demostrado que tenía razón. Los humanos eran más peligrosos no cuando estaban enojados, sino cuando eran pacientes. 7 años de paciencia los habían transformado de refugiados en gobernantes, y la galaxia nunca volvería a ser lo mismo.